Muy buenas a todos, bienvenidos a Miedo en Estado Puro con un interesante tema que hoy traemos para vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad está muy de actualidad, pero las cosas y los datos que vamos a daros hoy, la verdad que ponen un poco los pelos de punta. Por eso siempre digo que os quedéis hasta el final porque vamos a tratar un montón de cuestiones que os van a interesar. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y para ello nos acompaña como siempre nuestro compañero y amigo Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, Luis. Digo, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya las noches se van notando, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que hemos elegido este tema para vosotros porque es que hace unos días atrás estuvimos hablando en una cena y salió este tema. Y es que salió este tema de una manera tan maravillosa que yo digo, bueno, ya hay que poner la cámara delante y hay que poner los micros porque hay que hablar de ello. Luis, inteligencia artificial, una cosa que cada vez se escucha más, que parece peligrosa, que parece buena, es buena, mala o navega entre dos aguas. Bueno, yo creo que como todo incremento tecnológico vamos a tener las dos caras de una misma moneda, que es una parte mala y una parte buena, una parte positiva y otra negativa. Y sobre todo dependiendo mucho del punto de vista que cojamos. Para un programador no lo va a ver de la misma forma que lo vamos a ver nosotros. Sea como sea, es cierto que la definición de inteligencia artificial, para muchos que nos estáis viendo, no sé si conocíais este término, realmente no hay una definición como tal, o sea, la propia ciencia no se anima a dar una definición como tal porque hay varias vertientes. Básicamente, si quisiéramos dar una definición, bueno, así a grosso modo, pues sería básicamente ese interés, ¿no?, de la computación, de los sistemas computadores, de recrear la inteligencia humana, o sea, los procesos mentales, los procesos cerebrales, emocionales y de inteligencia, recrearlos en una máquina. Pues bueno, Luis, cuéntanos, tú, porque más o menos es esto. Bueno, sí, es esto. Lo único que tenemos que tener en cuenta que ha habido una avalancha absolutamente en las redes sociales. Ha habido una expectación grandísima por esto del, sobre todo habréis escuchado lo del chat GTP. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Por qué ahora y no antes? Antes también había inteligencias artificiales y seguirá habiendo, ¿no? Pero ahora ha habido un antes y un después, Javi. Porque ahora hay herramientas que están llegando al común de la población, ¿no? Entre ellas, la más famosa, que es la de OpenAI, que dejamos también en la descripción, un enlace por si alguien quiere curiosear un poco. Todavía no, termina de ver el vídeo primero, porque es de verdad, es maravilloso lo que simplemente un chat puede ofrecerte. Esta es una empresa, Javi, de Elon Musk, en conjunto con otras personas. Ya vuelve a salir Elon Musk a la palestra y resulta que tiene mucho que ver con todo lo que quiere desarrollar Elon Musk, entre ello pues que tenga una inteligencia artificial completamente libre, ¿no? Una inteligencia que todo el mundo tenga acceso, y por eso ha sido este revuelo, porque todo el mundo ha podido acceder y ver en la plataforma, probar de primera persona, como vais a hacer vosotros si aún no lo habéis probado, qué significa esto de la inteligencia artificial. Pues bueno, tenemos, Javi, que decir que ahora mismo disponemos, en ese enlace que os digo, tenéis a vuestra disposición poder hablar o conversar con esta inteligencia, en el cual vais a poderle preguntarle casi cualquier cosa. Sí, casi cualquier cosa, porque realmente hemos hecho pruebas y realmente es una máquina, una inteligencia que es capaz no solo de responderte dudas o preguntas que tengas de culturilla general, sino que también puede programarte programas que se te ocurran en un momento y que tú le escribas, puede darte perfectamente directrices para manejar tu propio ordenador, tu teléfono móvil. Es impresionante, realmente. Es capaz de inventar recetas adaptadas a tus gustos. Es capaz de crearte una dieta. Sí, tú le dices, tú le dices, por ejemplo, lo que te gusta o lo que no te gusta, y te hace una dieta con esos alimentos para que puedas tener toda la semana cubierta. Incluso de ahí te puedo obtener una lista de la compra para saber lo que tienes que comprar para poder hacer esa receta. Pero bueno, independientemente de esto, ya sabemos que hay muchas aplicaciones que pueden hacer este tipo de cosas, pero todavía vamos más allá, Javi. Es capaz de tú darle, por ejemplo, un problema que tengas en tu vida diaria, y es capaz de resolverlo, pero además te lo hace con un lenguaje muy común, un lenguaje muy cercano, nada robótico.
Sí, que hasta incluso hablábamos de eso, ¿no? De que si no te expresas bien o no lo escribes bien, la máquina lo sigue entendiendo. Y además es que vamos un poco más allá, porque esto que estamos hablando es un chat, es básicamente una entrada de texto donde la máquina pues va hablando contigo. Pero es que esto también se ha hecho muy popular en Instagram, la inteligencia artificial, porque básicamente ahora también existe esta inteligencia que desarrolla imágenes, ilustraciones, a través de o imágenes que tú les des o simplemente texto. Y esto es alucinante, Luis. Es decir, una capacidad asombrosa. Puedes describirle palabra por palabra lo que tú quieres que tu imagen contenga y es capaz de reproducirlo. Tarda un rato, tiene que renderizar toda esa imagen porque tiene que crearla desde cero. No la crea a partir de otras fotografías, sino que la inventa por completo. Es increíble. La inventa además con estilos diferentes, con detalles minúsculos. Es capaz de hacer una gran cantidad de detalles. Pero es que, Javi, imagínate que pudiéramos conjugar esta inteligencia a otras cosas. De hecho, Meta, lo último que ha hecho es desarrollar un software que crea vídeos a partir de frases que Increíble. tú le des. O sea, hablamos de otro paso más. Otro más, que ya no solo la fotografía, sino que también es el vídeo. Lo que es curioso, ¿no? Es que la inteligencia artificial abarca ahora un montón de tipos de campos del conocimiento, porque esto se está aplicando a la medicina en búsquedas de tratamientos. Se está hablando también incluso todo tipo de poesías, escritura de guiones, de todo tipo de estas cosas creativas que ahora parece ser que lo puede hacer una máquina perfectamente. De hecho, vamos a hacer la prueba, Javi, y en este vídeo vamos a poner una descripción hecha 100% por la inteligencia artificial. A ver, vamos a hacer... Podéis leerla porque os aseguro que no vamos a tocar ni una coma. Vamos a decirle lo que queremos que escriba y a ver qué tal queda. Lo vamos a poner ahí en la descripción para que le echéis un vistazo y lo leáis porque creo que no tiene desperdicio. Pues ya sabéis, ahora en la descripción. Y ya que vais a bajar abajo a la descripción, no os olvidéis de dejaros ahora vuestro pedazo de me gusta en el vídeo y también, por supuesto, vuestro comentario. ¿Qué pensáis? ¿Habíais escuchado hablar de la inteligencia artificial? ¿Qué habíais escuchado? Porque claro, ahora sí, vamos a hablar de lo que nos gusta, de la parte oscura, de la parte catastrófica, porque la tiene, realmente la tiene. Saltaba una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención, Luis, y fue que un empleado de Google fue totalmente despedido. Aparentemente, un empleado fue despedido porque salió en los medios de comunicación hablando sobre que en la propia empresa, en propio Google, ¿vale? Se estaba experimentando, diciendo que hay problemas técnicos todavía, se están arreglando ahora, perfecto. Pues básicamente nos comentaba la noticia esto, ¿no? De que este empleado denunciaba de alguna manera ante los medios de que en Google existía una inteligencia artificial, existía un robot, una inteligencia artificial, la cual había empezado a desarrollar sentimientos. Este empleado afirmaba esto con total rotundidad y no solo eso, sino que decía que se le estaba forzando a ciertos, digamos, experimentos que estaban haciendo sufrir a la máquina, ya que esta máquina había desarrollado esos sentimientos. ¿Qué es lo que pasa? Ese empleado sale a los medios de comunicación y dicen que paren esto, porque realmente esto ha evolucionado tanto bajo la cortina que sabemos que no todo es lo que se ve. Si estamos viendo todo esto que hemos comentado, imaginaros lo que no vemos. O sea, es un campo mucho mayor. Esto es como la teoría del iceberg, ¿no? Siempre vemos como el 10%, ¿no? Lo que está debajo no. Entonces yo quiero saber tú qué piensas. ¿Las máquinas pueden llegar a desarrollar estos sentimientos? Me parece muy interesante. Pues si ahora que estamos en un nivel tan básico de inteligencias artificiales, entendida la palabra como algo que es capaz de procesar datos y ejecutar diferentes respuestas a una misma pregunta, pues ¿qué no pasará dentro de unos años? Porque ahora mismo sí, te puede hacer una receta, puede crearte un resumen de la novela que te hayan mandado en el instituto o incluso puede hacerte un discurso para poder después traer. De hecho, una de las cosas que he probado también, Javi, que tú no lo sabes, pero el hecho de poder generar un guión para poder hablar, sabes que aquí no guionizamos nada, pero he intentado generar un guión del tema que hoy hablamos y casualmente, pues hombre, obviamente habría que haberlo leído como tal, pero sí que te genera un diálogo, ¿no? Te genera el diálogo tuyo y mío para que podamos hablar y tener esta conversación aquí. Pero eso es ahora. Imaginaos esto
teniendo acceso a esta inteligencia artificial a, por ejemplo, una casa inteligente. O solamente que puedas incluirlo incluso dentro de un robot que tengas por casa. Claro, vosotros pensad una cosa, hoy ya en día las casas inteligentes, la domótica, ¿no? Es bastante más común, es decir, estamos viendo ya casas que se mueven las persianas solas, que le hablamos a nuestro dispositivo Google o cualquiera de estos, podemos hablarles para que muevan nuestro robot limpiador, que también está, o nuestras luces se enciendan y se apaguen. Esto está claro, ¿no? Pero imaginaros que un robot, una máquina, pudiera controlar todo esto, aparte, integrar a todas esas funcionalidades del chat, es decir, que pudiera responderte con la que tuvieras una conversación de lo que quisieras. Y ya no solo con todo y con eso, sino que también fuera capaz de crearte imágenes, vídeos, todo esto, ¿no? Integrado en una misma máquina. Sobre todo lo preocupante y lo que aquí viene. Y es que lo que me parece es que al final todo este sistema es un poco débil, ¿no? Porque si nos creemos las noticias que han salido de máquinas desarrollando sentimiento, a mí me saltan dos dudas. Una de ellas, ¿es que la máquina desarrolla sentimientos reales? O dos, o lo que desarrolla realmente es una respuesta muy similar o muy aprendida a una respuesta de alguien que tiene sentimientos, de una persona, ¿no? ¿Es una recreación o de verdad lo está sintiendo? Realmente es una pregunta que nunca va a tener respuesta, por lo tanto, éticamente, aquí empiezan los problemas. No podemos saberlo, y como no podemos saberlo, tenemos que basarnos en que son máquinas y no podemos, en principio, tener en cuenta que realmente tengan sentimientos, porque digamos que es una programación, es un código. Sí, bueno, y en cuanto que vista de nuestro propio cerebro realmente, ¿no? Porque lo interesante de estas máquinas, de estos robots, es que la manera de aprender de que esto es una taza, a los robots hoy por hoy, en inteligencia artificial, lo que hacen es darles una taza, ellos la cogen, la examinan y le dices, eso se llama taza y sirve para beber. Se lo dice una persona, entonces el robot lo mira y ya almacena esa información habiéndola él visto, ¿no? Registrado, cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Y es que al final no es así como aprende el cerebro humano, es decir, te doy esto y así lo aprende, ¿no? Hombre, es así, totalmente. De hecho, esta inteligencia artificial lo que se le ha dotado es de la capacidad de aprender exactamente igual que lo hiciera una persona, solamente con la ventaja operativa de que puede tener múltiples experiencias simultáneamente. Digamos, este chat está constantemente hablando con gente ahora mismo, ¿no? Y aprendiendo de todos ellos. Porque la información actual que tiene es la que le da a la gente. Puede equivocarse, por supuesto que puede equivocarse. Puede no darte buena información, porque las personas, igual que nosotros, cuando aprendemos cosas, muchas veces nos cuentan o nos dicen, ¿no? El canal de entrada de información hacia nosotros también muchas veces está manipulado, como pasa con las noticias, con gente que no se ha enterado de lo que están diciendo y te lo dicen, ¿no? Entonces, esa falsa realidad te la vas creando, igual que se la crea también esta inteligencia artificial, pero con el tiempo sigue aprendiendo y sigue corrigiendo. Si hay un porcentaje de personas muy alta que le dice una cosa y muy baja que le dice otra, para la verdad, para la máquina, va a ser la mayoría, lo que le diga la mayoría. ¿Qué sistema, no? Estamos viendo cosas. Lo que está claro es que una máquina que ya pueda controlar nuestras vidas, una máquina que nos lleve nuestra dieta, que gestione nuestra casa, que gestione todos los ámbitos, al final parece ser, ¿no? De nuestra vida diaria, ya como que empieza a chocar. Porque ya dices, oye, ¿y si un día a todas estas máquinas, seguro que estaréis pensando, se le va la pinza? Es decir, que se vuelvan locas y actúen contra nosotros, ¿no? Que así que nos recordamos a esas palabras, a esas leyes de la robótica que Isaac Asimov escribió por primera vez en el relato de Círculo Vicioso en 1942, ¿no? Esas 3 leyes de la robótica que hablaban de eso, ¿no? De cómo digamos, 3 leyes básicas se deberían de implementar en todo código de robot que viviera con nosotros para evitar, ¿no? esa catástrofe. Pero estas inteligencias artificiales ya no es un robot. Hablamos de que el robot, por definición, es algo... Nos dicen que hay error técnico, que no se escucha bien. Hoy es el día de los errores. El robot lo que hace es ejecutar órdenes, una detrás de otra, una sucesión de órdenes que puede venir determinada por diversas circunstancias, como tenemos ahora mismo, como Alexa, o podamos tener, por ejemplo, con Siri o cualquier... Ahí Las tenemos escuchando. Alexa, para.
como veis la tenemos aquí, y ella pues genera una respuesta a algo ya preconfigurado, pero una inteligencia artificial no, Javi. Si tú le implantas ciertas normas, ella, la inteligencia artificial, puede cambiarlas. Puede generar normas nuevas porque considere que es lo que tiene que hacer. Y ese es el problema. Que no hay nadie que la controle, no hay nadie que la programe, no hay nadie que le diga lo que tiene que hacer o no. Simplemente actúa con la lógica de una máquina inicialmente y no sabemos si pudiera desarrollar otros intereses en el futuro. En principio, si ve basura o no la ve, puede identificar que eso no lo quiere el dueño de la casa y que la tiene que limpiar. Si una taza en un sitio en el que no debe de estar, pues se la lleva y la mete en un lavavajillas, por ejemplo. Y cuando el lavavajillas está lleno, lo pone. O por ejemplo, a lo mejor puede determinar que el hecho de que falten cubiertos, aunque la lavavajillas no esté lleno, va a ponerlo porque luego cuando venga la persona que tiene que venir a comer, tiene que utilizar esa cubertería, ¿no? Esa vajilla. Qué bueno. Entonces, es capaz de tomar esas decisiones sin que nadie le diga, cuando ocurra esto, hace esto. Es capaz de hacerlo por sí solo. A fin de cuentas, a través de un aprendizaje, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es lo que da miedo, porque es capaz de hacer cualquier cosa, sin que nadie le tenga que decir que tiene que hacerlo. Lo que es curioso es que hoy por hoy, amigos y amigas, no existe legislación en el mundo ni derecho que recoja a la inteligencia artificial. Pero ojo, es muy interesante porque la Unión Europea ya ha empezado a movilizarse y fue en 2021 cuando ya algunas leyes ya han empezado a salir para armonizar, ¿no?, el proceso de implantación de la inteligencia artificial. Qué miedo, ¿no? Porque precisamente un tema, estuve ayer, una visita que la verdad recomiendo en el Parque de las Ciencias de Granada, en el sur de España, y es muy interesante porque han abierto una nueva sección dentro para la inteligencia artificial. Tú te das una vuelta por esa exposición y te quedan claras muchas cosas, pero una de ellas, que la que más interesante, es que tiene una maqueta a escala de una ciudad, ¿vale?, en la cual todo funciona como con inteligencia artificial, es decir, con un control máximo, es decir, cámaras que nos controlarían nuestra vida totalmente, toda una gestión, todo un control de la ciudad que a veces puede llegar a ser un tanto, yo diría, Luis, un tanto siniestro, ¿no?, podríamos decir, porque realmente estamos hablando de que hasta qué punto ya vamos a tener libertades. Y aquí es donde te lanzo la pregunta. ¿Esto no nos llevará al ser humano a cada vez tener menos libertad? Puede ser, es posible. O a lo mejor puede ser que no solamente que el ser humano tenga menos libertad, sino que puede ser que tenga una máquina más libertad que un ser humano en un futuro. Porque tenga libertad de conducción y a lo mejor el ser humano no pueda conducir porque es susceptible a errores y entonces se le guarda esa libertad. Y es que lo de la conducción me parece un tema muy interesante porque hoy ya vemos... Eso da para otro programa entero. Da para otro. Porque claro, vamos a volver a sacar a Elon Musk, su empresa Tesla. Sacan estos vehículos que ya casi podemos decir que ya hacen muchas de las funciones que hace un conductor de forma autónoma. Y tú dices, vale, hasta aquí correcto, ¿no? Pero digamos que una vez me puse a leer y a investigar, Luis, y hay como fases que todavía no hemos llegado, pero existe como en el término de abducciones extraterrestres, hay una cuarta fase y una quinta fase, ¿vale?, en la cual el sujeto, el pasajero, simplemente se monta en el vehículo y tú no tienes que tocar nada. Es decir, el vehículo es totalmente autónomo y autosuficiente y no requiere que tú intervengas en ningún momento. Hoy en día sí. Hoy en día la persona tiene que estar delante, intervenir e incluso gran parte manejar, ¿no? Pero es curioso cómo pueden haber en un futuro no muy lejano vehículos en los que no haga falta ninguna de nuestras intervenciones. Ya existe, porque en Google, en la sede de Google, en ciertas sedes de Google, existe el coche que da vueltas alrededor del recinto privado, obviamente, de Google. No está todavía disponible para circular por la vía pública habitual, pero ya ha habido accidentes. O sea, el coche de Google ya ha cometido algún atropello que otro. Entonces, seguimos. No quiere decir que no se pueda seguir desarrollando, porque el primer avión también se estrelló, el primer avión que voló. Y no por eso vamos a dejar de utilizar aviones. Entiendo que es un proceso, tenemos que continuar trabajando en este sentido. Y si Dios quiere, o el universo universo lo desea,
llegaremos a buen puerto con todo esto en la inteligencia artificial y no acabará con nosotros porque, sinceramente, Javi, tengo mis dudas. Pues interesante tema, ya lo voy a dejar en vuestras manos. Quiero que vayáis ahora a la caja de comentarios y nos dejéis todo lo que pensáis, que de verdad lo vamos a responder todo, os vamos a leer, porque este mundo todavía muy nuevo, muy desconocido, pero muy intrigante. Con sus luces y sus sombras seguiremos informando con novedades de la inteligencia artificial, si por supuesto dejas tu me gusta en el vídeo, y así sabemos que queréis que traigamos más cosas y más temas similares. Y no olvides probar OpenAI, que lo tenemos abajo en un link. Ahí os lo dejamos todo. Casi que tenemos problemas para terminar, pero solo deciros que gracias a los que hayáis llegado hasta aquí y dejad un emoji de una manita hacia arriba si lo habéis conseguido. Pues bueno, amigos, de verdad, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo tema. No nos faltéis. Hasta la próxima.